Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saludo y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida. Esto es Israel Casa Integral, transmitiendo desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bueno, mis amados, una semana definitivamente interesante, con un pensamiento muy importante y con una consideración fundamental para nuestras vidas, nuestra manera de pensar. La influencia que tenemos del pensamiento, los distintos y diferentes tipos de pensamientos en la cultura, en la sociedad, en la economía, en la política, en aspectos jerárquicos, monárquicos y de todos los colores, incluyendo, por supuesto, la parte muy, pero muy importante, que es la propia identidad de cada una de las naciones y entre ellas, por supuesto, la cultura. La Biblia, nuestro texto de estudio, nuestro manual de instrucciones, nos narra la historia, aunque no se trata de un libro de historia, pero tiene una narrativa absolutamente establecida con respecto a toda la creación, la palabra, el poder de la palabra creadora, el propósito de Adonai, la importancia de las convocatorias en Levítico 23, y la vida muy importante de cada uno de los personajes bíblicos, concentrados básicamente desde la creación en Adán y la varona. Por supuesto, no podríamos escapar a Noah, a Matusalén, por supuesto, a todos estos hombres. No podríamos pasar por alto la importancia de Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, José, David, Salomón, los profetas y todos estos hombres que a través de sus acciones y de sus pensamientos, dirigidos a través del Ruach HaKodesh, hasta el día de hoy han establecido y determinado nuestro diario vivir. Es decir, este contenido es un contenido definitivamente apasionante, por supuesto que sí. Me tomé esta jornada del día para tomar algunas máximas o algunas reflexiones que tienen que ver justamente con el aspecto del pensamiento. Cómo el pensamiento del hombre a través de la cultura, de las regiones en las que cada uno de nosotros habitamos, tiene por supuesto una incidencia poderosísima en nuestra manera de vivir. Dice esta reflexión: ¿quién mató a Abel? ¿Quién mató a Abel? Usted escriba la respuesta, por favor. Claro que sí, su hermano. ¿Quién vendió a José? ¿Quién vendió a José? Estamos hablando de las 12 tribus de Israel. ¿Quién lo vendió? Muy bien, sus hermanos. ¿Quién quería matar a Jacob? ¿Quién quería matar a Jacob? Muy bien, su hermano. ¿Quién expulsó a Jefet? Muy bien, sus hermanos. ¿Quién sintió envidia de David? Sus hermanos. ¿Quién no quedó contento con el regreso de aquel hijo que se había ido y regresó a casa? Claro que sí, su hermano. Mas en medio de todas estas adversidades, circunstancias y formas de pensar, podemos concluir que todos absolutamente fueron bendecidos grandemente por Adonai. Y también
aunque fueron muchos rechazados, vendidos, envidiados y menospreciados, los propósitos de Adonai siempre se han cumplido. Y esta primera moraleja en el cierre de nuestra jornada tiene que ver con el pensamiento de todos aquellos, cada uno de ustedes, amados hermanos, hermanas, que han recibido de parte de Adonai el llamamiento al propósito de la palabra, el liderazgo, el ministerio. Recordemos que la palabra ministerio, más que plataforma, ministerio significa servir. Y todos los que en algún momento, en medio de nuestras batallas, en medio de nuestras adversidades, recibimos esa oportunidad gloriosa de parte del Eterno, nuestro amado Padre Eterno Celestial, hoy hemos recibido ese llamado y aunque sabemos que se suscitan envidias, celos, contiendas, difamaciones y cuantas adversidades posibles, sabemos que Adonai siempre estará atento con nosotros. Dice este pequeño texto de reflexión que muchos hermanos te serán también como un bálsamo, como Elías a Eliseo, a Elías, como Jonathan a David. Pero muchos, no aunque siguen siendo hermanos, recuerdan el gran misterio de Adonai, que es su amor. Porque Él es amor. Él tiene amor. Incomprensibles a inmerecedores como nosotros, quienes no matamos a un hermano, sino a un hijo, aún así nos amó y nos perdonó. Bueno, algunas reflexiones interesantes para entrar a la recta final de nuestro tema respecto de los pensamientos. He llegado a esa edad en la que mi cerebro, en lugar de decirme, no se te ocurra decir lo que estás pensando, me dice, te suelto a ver qué pasa. Interesante. Y ya para nuestro cierre, amados hermanos, haremos una reflexión, por supuesto, de la importancia que nos deja el libro de Proverbios, que ya habíamos mencionado en esta semana y que debemos recordar. Por favor, acompáñeme por un momento al libro de Proverbios, en el capítulo 23. Proverbios capítulo 23, vamos a tomar un texto en el verso... Leámoslo del verso 1. Proverbios capítulo 23, verso 1, pero nuestro punto es el verso 6. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Ya lo habíamos considerado esta semana, ¿recuerdan? Vamos al punto 6. No comas pan con el avaro y no codicies sus manjares. Esta reflexión que traíamos de semana, buscando ya nuestras conclusiones, nos indica que es necesario, hermanos, cuando en nuestros pensamientos se albergan algunas ideas como el lujo, la vanidad, la prosperidad, la riqueza. Pareciera ser que eso es nuestro mejor estilo de vida, accesar a todas esas opciones que el mundo ofrece. Pero cuando llegamos a ciertos puntos de la vida, si bien es cierto que muchas de aquellas cosas son necesarias para el diario vivir, una comodidad, un hogar, una casa, una familia, algunas comodidades, por lo menos las comodidades básicas, un techo donde dormir, donde poder tomar nuestros alimentos, etc. No cabe la menor duda que el tesoro más extraordinario que Adonai nos ha entregado, aparte, por supuesto, la prioridad de la salvación y que tuvo misericordia para sacarnos de la oscuridad, sin lugar a dudas, la salud es ese tesoro que hoy verdaderamente debemos anhelar, cuidar y por lo tanto pedirle a Hashem que nos mantenga en sanidad. La salud. Hay muchas circunstancias en la vida en la que incluso exponemos a retos, a la adrenalina, nuestros pensamientos de la juventud que nos llevan a tomar retos que atentan directamente incluso contra la vida misma. Y pareciera ser interesante lanzarse de una cuerda y suspenderse en el vacío.
Es sin lugar a dudas un reto impresionante. Admiro a quienes pueden hacer una locura descabellada como esta. Pero también muchos casos se han visto en que aquella cuerda flotante en medio de un abismo se ha reventado y, por supuesto, la persona ha fallecido. ¿Cuáles son tus pensamientos en el día a día? ¿Pensamos en los pensamientos de Adonai, que prepara todo para bendecirnos? Porque Adonai dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dice Adonai: yo tengo pensamientos para ustedes que son de paz, de shalom, y no tengo para ustedes pensamientos de mal, para daros el fin que esperáis. Por lo tanto, pensamientos de bien y no de mal, para darles un fruto de bienestar. En el libro de Isaías, en el capítulo 55 y en el verso 8 nos dice la palabra: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Adonai. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Aquel que se cree que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios, amados eternos, nuestro amado Adonai, en la eternidad del Padre, nos lleva consigo a una eternidad de vida. Nos lleva consigo a una eternidad en que todos nuestros pensamientos determinarán, y lo vimos durante toda la semana, que a través del poder de la palabra viva, eficaz y penetrante, Él podrá permitir que nuestra alma, nuestras emociones, nuestro espíritu sean examinados, como dice Hebreos 4:12, repito, hasta la coyuntura de nuestros tuétanos. En todo este proceso, mis amados hermanos, surge un tema que será como parte del cierre de lo que veníamos considerando. Ayer hablamos ligeramente del tema del esoterismo. Ese esoterismo que tan de moda se ocurre en estas redes sociales. El pensamiento esotérico a través de la Torá. Y me parece importante que retomemos el libro de Devarim. Por favor, acompáñenme al libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 18. Este capítulo 18 nos habla, a partir del verso 9, de las amonestaciones de parte de Adonai hacia su pueblo respecto de lo que son las costumbres paganas, las costumbres del pensamiento popular, las costumbres del pensamiento cultural, las costumbres del pensamiento regional, las costumbres del pensamiento de tantos pueblos que, aunque conocen de la palabra, prefieren vivir su vida según su propio entendimiento. Cuando entres a la tierra que Adonai tu Elohim te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Este solo texto del verso 9 tendremos que considerarlo de manera muy especial. Recuerdo, por supuesto, en el nivel 1, fui parte del proceso del nivel de la religión tradicional por herencia de los padres, de la familia, y como habitante de un país, en este caso Colombia, y en mi infancia, adolescencia y probablemente hasta los tiempos de mi juventud, o seguramente mejor hasta los tiempos de mi juventud, viví, por supuesto, con el pensamiento familiar, con el pensamiento cultural, con el entorno social. Y dentro de este entorno social tendremos que considerar algunos aspectos en cuanto al estatus social al que perteneces. Entonces, dependiendo de un estatus social, de una comunidad en la cual te desarrollas, laboral, profesionalmente, socialmente, pues practicábamos las típicas costumbres del pueblo. Las celebraciones, las fiestas de Navidad, el espíritu navideño,
Los medios de comunicación se encargan de despertar todo este entusiasmo al espíritu de la Navidad, la música, el entorno, el licor, las bebidas, los regalos y todo lo que representan estas celebraciones. Y en muchos de estos casos, pues repito, acompañados de licor, ebriedad, algunos de tristeza, depresión, soledad y otros completamente perdidos en los tiempos que no saben ni para dónde van ni para dónde vienen. Pero cuando, en el caso personal, salimos de nuestra nación hacia otra tierra, llegamos a otra nación donde hay otra cultura, otro pensamiento, y observen, estoy hablando de otro pensamiento, otra cultura, otra manera de ver las tradiciones típicas culturales de las regiones donde vivimos en los Estados Unidos. Y hemos tenido oportunidad de pasar por varios estados en ciertas temporadas del año, así como hay experiencias muy agradables de familia, de incluso oración, de respeto y de honra, pues no faltarán, por supuesto, unas que otras reuniones absolutamente paganas a la idolatría en el nivel 1 y en el nivel 2, hablándolo de esta manera. Pero el texto es supremamente claro cuando nos dice que cuando entremos a una tierra, y aquí obviamente nos habla de la tierra de promesa, pero pongámoslo en el territorio del siglo XXI, para todos aquellos que hemos salido de un país, viajado como emigrantes hacia otra nación, o puede ser en nuestras propias naciones y haber salido hacia otra ciudad, hacia otro lugar distante, a formar parte de otra familia, a formar parte de otro entorno cultural. Entonces vamos a estar rodeados de costumbres, de culturas, de idolatría, de paganismo, entre otras tantas circunstancias. Y el Eterno nos advierte que cuando hagamos esos movimientos, no practiquemos ni aprendamos a hacer según sus abominaciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a tu hijo o a tu hija por el fuego. Esto tenía una explicación con el tema de Moloch, cómo los hombres llevaban a sus hijos a sacrificarlos y colocarlos en los brazos, en las manos, en las piernas de un ídolo pagano, Moloch, y en medio del fuego colocar a los niños para que pues obviamente murieran sacrificados, y esto para efectos de obtener lluvias y otras cosas que no vamos a entrar allí, aunque ya lo he enseñado en otros programas de Torah al Instante. Esta réplica de Moloch, de hecho, es muy típica aquí justamente en los Estados Unidos, y también sé que esta cultura se extiende a lo largo de nuestros países en Latinoamérica. En los Estados Unidos, para la época dicembrina, es muy típico que se disfracen muchos hombres en toda la nación, disfrazados como lo que conocemos el Papá Noel, vestidos de rojo, barba blanca, y colocados en muchos centros comerciales, sentados sobre un sillón enorme. Allí las familias americanas, típicamente y culturalmente americano, que se respete comillas en esta nación, llevará a sus hijos a sentarlos junto con su familia en las piernas de este hombre vestido de rojo. Una tradición absolutamente muy típica, y son filas de personas esperando su turno para colocar a sus hijos y sentarlos en las piernas de Moloch, recordando el sacrificio pagano, de sacrificio de muerte de los hijos, pero la ignorancia de nuestros pueblos o la desobediencia de nuestros pueblos no quiere reconocer escenas tan dantescas como estas. Dice la palabra en el verso 11, verso 8, que nadie haga pasar a tu hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Adonai cualquiera de estas cosas, y por estas abominaciones Adonai tu Elohim echa estas naciones delante de ti. Este concepto que estamos viendo nos recuerda y nos lleva a preguntarnos si es tan absolutamente clara y escrito está el texto en nuestra Kadosh Torah. ¿Cómo podemos entender que hoy en el siglo XXI
veamos a través de estas redes sociales hombres, repito, con kipá, vestidos con talí, utilizando una Torá, enseñando prácticas esotéricas, místicas y todo lo que la Torá nos enseña, contraviniendo absolutamente lo que escrito está. Entonces allí entramos a algunos conceptos y términos de origen esotérico, repito, incluso místico, por supuesto, desde luego el tarot, el horóscopo y otras cosas que tienen que ver de manera directa con los conceptos de Kabbalah. Este tema de Kabbalah, la verdad estuve considerando el tema, si enfrentarlo con mucho detenimiento, pero no es suficiente hacerlo en una hora de programa. Tendríamos que ir un poco más allá a su origen, su historia, su trascendencia hasta nuestros días. Pero para resumirlo en elementos muy básicos, nos encontramos que todas estas prácticas cabalísticas o esotéricas a la luz de la Torá están siendo total y absolutamente contradictorias a lo que la misma palabra nos prohíbe. Horóscopo, reencarnación, brujería, hechicería, fetichismos, amuletos, Kabbalah misma, adivinación, la consulta de los muertos, el tema de las sociedades secretas, que es un tema apasionante y que sé que muchos de ustedes han tratado sobre esto, ocultismo, nueva era, el yin y el yang, lo que conocemos como el taoísmo, la magia, el ilusionismo, la teosofía, el gnosticismo, entre otros. Las personas desde siempre, el ser humano desde siempre en sus pensamientos, en su mentalidad, ha buscado cómo creer en algo más de lo que sencillamente pueden leer a través de la palabra. El hombre quiere encontrar siempre algo mucho más fehaciente a que aferrarse, que pueda palpar, que pueda ver para creer. Estas circunstancias han llevado entonces a que haya un flujo enorme de doctrinas, pensamientos y enseñanzas total y absolutamente fuera del contexto bíblico. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, verso 11, vamos por favor todos al texto. Libro de Eclesiastés. Acompáñenme por favor. Y vamos a leer el capítulo 3 y tomaremos el verso 11. Todos estos textos que estamos considerando nos llevan a reflexionar en nuestro pensamiento. Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Verso 1. Hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Vamos al verso 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Adonai después del principio hasta el fin. En ese recorrido, cuando el Eterno pone la eternidad en el corazón de los hombres, el hombre, sin embargo, está en una búsqueda permanente en los lugares correctos y en los lugares incorrectos y de la manera incorrecta. Buscando, repito, el sentido de la vida, el propósito de la vida, el sentido de la palabra, y al entrar a todos estos métodos, a todas estas doctrinas, a todas estas falsas enseñanzas con pensamiento de hombre, con intención de hombre, entonces, mis amados, cada vez nos alejamos más del verdadero sentido de lo que escrito está. Sin embargo, pareciera que estamos haciendo bien, porque hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero sabemos que esos caminos realmente conducen a la muerte. Y de esto nada ha cambiado. Esta historia ocurre desde el principio de la creación hasta nuestros días. Por lo tanto, en esa inmensa búsqueda, el ser humano se encontró con los conceptos esotéricos, los conceptos de la idolatría, los conceptos en particular de los conceptos del tarot, del horóscopo, que a diario buscaban los hombres, o buscan los hombres mejor, esperando que a través de los signos zodiacales aparezca una palabra de buena suerte, una palabra no puedo decir de verajá porque no puede incurrir en este error, pero la gente busca una palabra de ánimo.
Y vimos desde el principio del programa que así como tenemos pensamientos, y yo mencioné la palabra positivos, no soy muy dado a mencionar la palabra un pensamiento positivo o un pensamiento negativo, porque no quiero equipar estas dos expresiones a metodologías de enseñanzas como la nueva era o demás. Y Adonai me entregó la palabra. Pensamientos optimistas, pensamientos de bien. Entonces, cuando el hombre, buscando los pensamientos de bien, espera que a través del gnosticismo, del horóscopo y de otras prácticas, la lectura de la mano y no sé cuántas cosas más, puedan encontrar una palabra de esperanza, pues estamos definitivamente contraveyendo, repito, lo que una promesa de la palabra tiene escrito para con nosotros. Vamos a ir por un momento al libro de Romanos. En el libro de Romanos, en el capítulo 3, acompáñenme por favor en sus Biblias. Libro de Romanos, capítulo 3, vamos a tomar una porción en el verso 11. Y demos lectura, por favor, al texto a partir del verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles con todos, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Adonai. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Adonai delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la Torá dice, lo dice a los que están bajo el propósito de Adonai, bajo el manual de instrucciones, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Adonai. Ya que por las obras del pensamiento, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la Torá es el conocimiento del pecado. Es decir, todo lo que está escrito en el pensamiento y en la mente de Mashiach, escrito a través de la palabra, tiene como finalidad que vivamos una vida de plenitud, tiene como finalidad que vivamos una vida de propósito, tiene como finalidad de que vivamos una vida conforme a esa escritura para que seamos de bendición. Por eso el libro de Devarim, que tanto resaltamos en muchas ocasiones, en el capítulo 28, tan extraordinario que sé que todos al mencionar Devarim 28 inmediatamente decimos, oh sí, ya sé de qué estás hablando, pastor. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Adonai tu Elohim, para guardar y poner por obra todas sus ordenanzas, sus misbot, que yo te prescribo hoy, que están aquí escritas, también Adonai tu Elohim exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres, si tu pensamiento y tu corazón oyen, escuchan. Ya hablamos en una semana de Torah al Instante la diferencia entre oír y escuchar, porque si oímos pero no escuchamos, entonces allí hay una grave situación. Si nosotros escuchamos y atendemos, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Adonai, tu Elohim.
Y entonces describe todo el recorrido de las bendiciones. Alguien dice, yo soy un bendecido, yo soy un bendecido, yo soy un bendecido. Una canción hermosa que canta un querido hermano, amigo muy especial, que muy seguramente en el nivel 2 muchos de ustedes escucharon. Si no la han escuchado, búsquenla por favor aquí en YouTube, se la recomiendo. Soy un bendecido, de mi querido amado amigo personal, mi hermano César Darío, que canta también esa canción hermosa, Sangre, la sangre de Yeshua. Yo recuerdo en algún momento cuando compartíamos con él aquí en casa, hace varios años, él pasó por una situación muy crítica, muy difícil. Y recuerdo cuando pasó por aquella situación, compartíamos juntos y él lloraba con preocupación, con angustia, con temor por la circunstancia que estaba pasando. Y yo recuerdo que le decía a mi querido amado hermano, pero ¿cómo tú puedes estar pasando por esta aflicción ahora mismo si tienes un canto tan hermoso? Soy un bendecido, bendecido, bendecido. Si yo soy un bendecido y estoy pensando contrario al pensamiento de Hashem, entonces soy un bendecido no será más que una frase, permítame usar la expresión, una frase de cajón que no vives. Si yo sé que soy un bendecido, si yo sé que mi Redentor vive, entonces yo sé que aunque estoy pasando por aguas turbias, yo sé que Adonai está en control de todo. Y porque yo sé que mi Redentor vive, y porque yo sé que soy un bendecido, y porque yo sé que Él está conmigo, y porque yo sé que Él me da la oportunidad de salir adelante, entonces mi pensamiento no puede entrar en duda. No podemos tener un pensamiento como las olas del mar que van y vienen. Pregunto, ¿cuántos de ustedes, amados hermanos, o cuántos de nosotros mejor, tenemos ese sentir de pensar y como las olas del mar pensamos bien, pero de pronto vamos para allá y pensamos mal? Pensamos bien y de pronto hacemos mal. Queremos hacer el bien y terminamos haciendo el mal, dice el apóstol Pablo, el Ratchau. Entonces, mis amados, es importante que tengamos presente que esta historia se ha repetido a lo largo de la creación de la humanidad. Errores tras errores, tras errores, tras errores, y leemos de los errores, y como dice la pastora Pili en sus enseñanzas, el que se golpea 2 veces con la misma piedra merece romperse la cabeza. Es cierto que podemos cometer un error, es cierto que nos podemos haber equivocado. El señor Thomas Edison se equivocó más de 1000 veces, creo que 5000 ocasiones antes de producir la luz del fluido eléctrico en un bombillo. Y cuando alguien lo entrevistó, dijo, pero ¿cómo pudo ser posible que usted, después de insistir durante más de 5000 ocasiones en el cometer error, cómo pudo perseverar? A lo cual él dijo, no, estás equivocado, la pregunta no es correcta. Esas 5000 veces en las que usted dice que cometió un error, simplemente hay que entender que fueron 5000 ocasiones en las cuales aprendí cómo no funciona un bombillo. Esto nos lleva a lo que mencionábamos el día anterior: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Cuando nosotros tenemos los pensamientos que agradan a Hashem, porque son los pensamientos de la palabra, entonces veremos cómo nuestra vida se aparta de toda abominación, de toda contaminación, de todo aquello que nos intoxica y nos permite ver el poder de la palabra creadora. En el libro de Hebreos, en el capítulo 13, verso 9, vamos por favor al libro de Hebreos. Y en este texto del capítulo 13, verso 9, dice la palabra, hablando precisamente de la importancia, Hebreos capítulo 13, verso 9, por favor, vaya conmigo, hablando precisamente de la importancia de estas vanas filosofías, hablando de lo que tiene que ver como una forma de vida para el creyente. Dice la palabra en el capítulo 13, tomaré los primeros 2 versos e iremos al verso 9. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo han hospedado ángeles.
Acordaos de los presos como si estuviésemos presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que yo también he sido maltratado. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzga Adonai. Sean vuestras costumbres. Estamos hablando de las costumbres en el pensamiento. Estamos hablando de las costumbres en la manera de pensar, de vivir, de correlacionarnos como comunidad, como familia, como hermanos en la fe. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. ¿Alguien puede darme, por favor, un amén aquí a través del chat? Porque qué inconformismo tenemos con lo que tenemos. Nada de lo que tenemos nos es suficiente. Si estamos muy delgados, queremos ser un poco más gorditos. Si estamos muy gorditos, queremos ser más delgados. Si somos muy bajitos, queremos ser más altos. Si tenemos ojos oscuros, queremos tener ojos claros. Si tenemos el cabello oscuro, lo queremos tener claro. Yo no sé cuánto inconformismo tenemos en nuestros pensamientos cuando nos colocamos frente al espejo. Y cuando te colocas frente al espejo, yo no sé cuántas palabras podrás decir en contra de ti mismo. O eres de lo que te miras a un espejo y dices, oh, gracias Hashem, grandes son tus maravillas, aleluya. Qué bueno que podamos ser tan optimistas, de manera que podemos decir confiadamente, Adonai es mi ayudador, no temeré. Por favor, repítalo conmigo. Estoy en el capítulo 13 del libro de los Hebreos, verso 6. De manera que podemos pensar, decir confiadamente, Adonai es mi ayudador. Dígalo conmigo, yo sé que mi Redentor vive. Lo que me pueda hacer el hombre, yo sé que mi Redentor vive y no temeré a lo que me pueda hacer el hombre. Saben, para este tiempo de grabación del programa, se están ocurriendo en las noticias locales en los Estados Unidos de América un asunto extremadamente delicado que tiene que ver con los asuntos de carácter migratorio. Como muchos de ustedes en las naciones seguramente han escuchado, y repito, para este tiempo de grabación del programa, se han ocurrido a miles y miles y miles de gentes, familias enteras, padres, hijos, aún con niños extremadamente pequeños de brazos apenas recién nacidos, atravesando fronteras y fronteras y fronteras, pasando por ese camino de muerte que es entre Colombia y Panamá, por la zona de Urabá, lugares que nunca jamás la planta del hombre había pisado. Y por testimonios que se han podido escuchar de personas que han atravesado estas rutas, hablan de situaciones extremadamente anormales que, repito, aún ni la mente del hombre podía conocer muchas situaciones de la naturaleza que ocurren en aquellos lugares. ¿Cuántas personas han quedado esparcidas a lo largo de estas rutas de fronteras? Y en la medida que avanzan en medio de las fronteras, el mismo hombre, ya no las fieras salvajes, los animales que la mente no conocía, no son la batalla. Lograron superar la selva, pero luego pasan por otras fronteras donde ya la selva no es de carácter animal, salvaje, sino que ahora las selvas son selvas de concreto, de seres humanos, donde los oportunistas del momento aprovechan para retirarles sus dineros, lo poco que puedan traer, para abusar de los niños, para abusar de las mujeres y no sé, igual de los hombres. Qué lamentables historias que ocurren. Me sorprendía hoy cómo se cierra un capítulo de la permeabilidad que los gobiernos han permitido en las fronteras, y se ha iniciado una cacería bárbara contra tantos millones de personas buscando un sueño, probablemente en América. Me entristeció muchísimo ver cómo un número enorme de personas a su vez están siendo detenidos, procesados y posteriormente llevados de regreso hacia sus países, tratados como animales,
tratados peor que la esclavitud de otros tiempos. Y regresando, una de las personas de migración en Colombia decía, nosotros anteriormente teníamos un vuelo por mes con personas deportadas y venían algunos cuantos, no muchos, unos cuantos. Hoy estamos teniendo 4 o 5 vuelos a la semana con más de 200 o 300 personas deportadas. Esto hablo de Colombia, no sé de otros países, asumo que es igual situación. ¿Y por qué menciono todo esto, hermanos? Porque probablemente el pensamiento de todos aquellos que soñaron con salir de sus tierras, de sus países, de las persecuciones, de la violencia, del hambre, y tuvieron que atravesar toda esta historia tan terrible. Yo me pregunto por algunos momentos, Padre, ¿cómo puede estar el pensamiento de un papá, de una mamá con sus hijos que pasan hambres, que han pasado tanta tragedia y que finalmente no logran atravesar este proceso? Me pregunto, ¿sería que estas personas tomaron la decisión correcta, hicieron el pensamiento correcto o se atrevieron en medio de su desesperanza lanzarse a una carrera tan lastimosamente angustiosa? Es lamentable el tema, pero tiene que ver con nuestras culturas, tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestras acciones y tiene que ver con nuestras decisiones. No podemos pedirle, Padre eterno, permíteme violentar las leyes y bendíceme. Y perdónenme, no estoy haciendo una contrariedad a lo que quiero decir con esto. Creo que todos los seres humanos tenemos oportunidades, pero probablemente haya otras oportunidades un poco más prácticas, más jurídicas, más legales, que es poner la vida de unos hijos pequeños, de un esposo, de una esposa, de una familia. ¿Cuál tal es tu corazón, tal cual es tu pensar, tal cual tú eres? Y a veces sin pensar tomamos decisiones. Ese sin pensar nos lleva, repito, a tomar decisiones extremadamente preocupantes. Y vamos en el texto que nos dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Adonai. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. E imitad su fe. Hoy conocemos de hombres establecidos en la palabra, grandiosos hombres de fe, de emuná, extraordinarios. Qué bueno recibir una palabra de vida y de esperanza a través de hombres de los cuales yo puedo tener testimonio de saber que son hombres que han tenido un pensamiento de bien y que no han permitido que nunca jamás en sus ministerios se ocurra un pensamiento de mal. Hace apenas unos pocos días falleció un hombre que siempre menciono en mi programa con tanta honra y respeto, como lo es el pastor Charles, o como lo fue mejor el pastor Charles Stanley del ministerio En Touch, En Contacto, aquí en la ciudad de Atlanta, en los Estados Unidos. Hace por más de 35 años seguí sus enseñanzas. Obviamente un pastor cristiano, pero un pastor con una ética ministerial extraordinariamente importante. ¿Cuál es mi sorpresa ahora después de su fallecimiento? Que he seguido un poco su recorrido, su historia, un poco su testimonio de vida, aunque tuve la oportunidad de conocerle personalmente hace varios años. Y me sorprende cómo en una de sus sedes o su oficina, en alguno de sus lugares de estudio, en el centro de su salón de estudio, lo más importante que hay allí, aparte de tantos libros como escritor, es una Torá gigante. Una Torá, ustedes mis amados saben que cuando se compra un libro de Torá o una Torá mejor, las Torá propiamente, la verdadera Torá, la legítima Torá como tal, son Torás que tienen costos extraordinariamente elevados, toda vez que son hechas sea en plata, sea en oro, etc. Pues bien, aquella Torá que estaba en su oficina era una Torá que no sé qué costo podrá tener, pero sé que es una gran Torá. Y no me cabe la menor duda que un gran predicador, como lo fue este hermano, el pastor Charles Stanley, pues sin lugar a duda conocía muy bien de la Kadosh Torah. Vamos con nuestra palabra.
Sigamos en el verso 8. Yeshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, cuando mi camino es Yeshua, la Torah viviente, su esencia, su vida, su pensamiento, el pensamiento de Yeshua es el mismo ayer, hoy y siempre. No es lo que ocurrió hace 5,000, 3,000 años y hasta nuestros días. Esta palabra es viva, eficaz, penetrante. Verso 9. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Tenemos un altar del cual no tiene derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Yeshua, para santificarlo al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Hermanos, qué hermoso es entender ese maravilloso llamamiento que Adonai nos hace para que nuestra mente y nuestro pensamiento, repito, sean los pensamientos de bien y no los pensamientos de mal. Prácticas en la Torá engañosas, con mensajes astrales, con mensajes de negromancia, con mensajes de reencarnación, con mensajes de el tarot. ¿Como cuál? Veamos uno, por ejemplo. Vamos un momento al primer libro de Reyes. Acompáñenme, por favor, al primer libro de Reyes en el capítulo 11. Primer libro de Reyes en el capítulo 11. Y tomemos una porción del verso 33. Dice la palabra, verso 33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoreth, la diosa de los sidonios, o a Quemos, el ídolo de Moab, y a Moloch, el ídolo de los hijos de Amón, y no han caminado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis misbot y mis decretos, como hizo David su padre, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey de todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. ¿De qué manera nos hemos alejado de todo este propósito de la palabra? Saben, estamos viviendo tiempos en el que, como dice la palabra, a las cosas malas se les llama bien, y a las cosas bien, a las cosas buenas se les llama malas. Prácticas como la necromancia que mencionábamos ayer en el primer libro de Samuel en el capítulo 28, como la hechicería, el libro de Apocalipsis capítulo 21 verso 8 y capítulo 22 verso 15, la reencarnación como Hebreos 9:26. Creo que este texto tenemos que leerlo porque es impresionante, hermanos, cómo se habla de reencarnación y las gentes lo reciben como si fuera la palabra de Adonai. Libro de los Hebreos capítulo 9 verso 26, vaya conmigo por favor. Libro de Hebreos capítulo 9 verso 26. Dice la palabra: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora con la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, porque la tendencia era la reencarnación, y escuchamos a nuestros hermanos de Judá hablar de la reencarnación, y he escuchado a rabinos judíos, hermanos hermosos, que les escucho decir cosas como: yo sé que el rabino tal y Moshe reencarnó en el rabino tal, y el rabino tal encarnó en el rabino tal y reencarnó en tal cosa. Por favor, hermanos, la palabra nos habla de una resurrección, pero no nos habla de una reencarnación. Los símbolos del horóscopo, los símbolos del zodiaco, como lo dice el libro de Isaías. Entonces, todo este proceso que hemos ido tratando, y estoy saltando en varias cosas, mis amados, porque definitivamente lo que busqué con el programa de esta semana, y lo di desde el primer día, el objetivo principal es entender, por favor,
¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿De qué fuente nos estamos alimentando? Nos estamos alimentando de fuentes de idolatría, de fuentes de cabalá, de fuentes de esoterismo, de fuentes de negromancia, de fuentes de signos zodiacales. ¿Cuál es la fuente con la que te alimentas, entre comillas, de Torá? Porque esa práctica no es toraica. Libro de Isaías, capítulo 47, verso 13 nos dice: te has fatigado con tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Y aquí serán como fuego que los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse, ni lumbre a la cual se sienten. Están manejando, y lo vimos en estos días anteriores, que se desarrolla el tema del Rosh Hodesh, siguiendo los meses según el calendario zodiacal. Por favor, hermanos, atentos nuestros oídos. Recordemos que el adversario, nuestro enemigo, Hasatán, está pendiente de llegar a nuestra mente, de derribarnos el fundamento, de retirarnos el poder de la palabra viva e insertarnos en un camino de muerte. Y lastimosamente, muchas gentes están caminando por ese camino. Y lastimosamente, por ignorancia, por convicción, por gusto, por lo que quieran llamar, no se dan cuenta del camino que están eligiendo. Por eso el pensamiento tiene que ser un pensamiento claro. No podemos estar dejándonos llevar con palabras dulces, con pensamientos que parecen correctos, porque necesitamos discernir verdaderamente lo que estamos estudiando, de tal manera que cuando discernamos veamos la luz, la transparencia, lo que escrito está. Y lo que escrito está, hermano, en todo lo que hemos leído, es que todo aquello que esté fuera del contexto de la palabra, y la misma palabra nos lo ratifica, no tiene parte con Adonai, no tiene parte con el propósito de Hashem. No tiene parte con el propósito de la palabra. Toda esta esencia, por supuesto que tiene un principio. Y ese principio tiene que ver con el origen fundamental de lo que es el concepto del hebreo y lo que tiene que ver con el concepto del griego. Vamos a hacer una pequeña pausa, amados, y en unos segundos continuamos. Los módulos son comunidades de enseñanza. Estudio Bíblico Maná es un estudio bíblico de vanguardia para grupos pequeños que se inscriben a cada módulo. Los módulos de la Torá crean comunidades para la discusión, el aprendizaje compartido y el compañerismo espiritual profundo de un líder y sus estudiantes. Encontrarás amigos piadosos y entenderás la Biblia desde una mente hebrea como nunca antes. Suscríbete al diplomado. Bueno, muy bien, mis amados. Creo que nos va a quedar de trasfondo y pendiente para algún momento avanzar en lo que tiene que ver en cuanto al concepto del pensamiento hebreo versus la filosofía griega. Tomaremos unas pequeñas notas al respecto y lo avanzaremos en algún otro momento. Alrededor de los años 800 antes de Mashiach, una nueva cultura floreció y trajo al mundo una manera distinta de pensar, y esa fue la cultura griega. Cerca de 200 años antes de Mashiach se movieron del norte al sur, y en ese momento histórico las culturas colisionaron por los siguientes 400 años en una batalla finalmente ganada por los griegos, y virtualmente eliminaron y ocultaron el pensamiento hebreo. La cultura griega entonces influenció a la siguiente cultura, que fue precisamente la cultura del Imperio Romano, y más tarde a toda Europa.
Por supuesto, esta misma cultura griega llegó a nuestras tierras en América y en nuestra cultura latinoamericana, hispanoamericana, directamente fue afectada a todos nuestros ancestros en su forma de pensar y en su forma de vivir. Aún el mismo pueblo de Israel ha sido afectado, tocado, si puedo usar la expresión, con el pensamiento griego. Esa forma de pensar y esa forma de vivir tiene que ver muchos aspectos hoy. En el Israel que conocemos hoy hay mucho de pensamiento griego y poco de pensamiento hebreo. ¿Por qué digo poco de pensamiento hebreo? Porque recordemos que en Israel lo que nosotros conocemos como Torá y lo que conocemos como judíos, digamos en el sentido ortodoxo, hay comunidades judías que estudian Torá, por supuesto que sí, pero la proporción de la población que está en Torá, que conocen de Torá, que aman de Torá y que viven de Torá, no puedo atreverme a dar un porcentaje. Si alguien me ayuda con la información, me gustaría. ¿Qué porcentaje poblacional de Israel hoy está en Torá? Sí, conocemos movimientos judíos, hay muchos tipos de pensamientos judíos. El más típico que conocemos es el movimiento ortodoxo. Pero realmente en muchas ciudades y alrededores de Israel, israelitas y judíos no practicantes de Torá, no practicantes, hablan hebreo, pero tienen una incidencia y una influencia profunda en el pensamiento griego. De tal manera que ya en los minutos que nos queda, pues vamos a tener que ir cerrando la idea. Pero cuando vamos a nuestra Biblia y leemos absolutamente nuestros textos, sabemos que las traducciones que vienen en principio con el griego, lo hacemos pensando como buenos hispanos en una manera de pensar, entendiendo los conceptos bíblicos traídos al español, pero que lastimosamente sabemos que hay muchos textos traídos en nuestras Biblias que del puño y letra de los autores y traductores no corresponden a textos originales. Sobre esto también ya hemos hecho algunos programas y no voy a poder entrar allí. Vamos a tomar solo un ejemplo breve para concluir. En el libro de los Salmos, en el capítulo 1, verso 3 dice: «Y será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará». Aquí tenemos algunas palabras concretas expresadas en el pensamiento abstracto. Por ejemplo, el árbol, que es haciendo alusión a lo que es recto, justo, perseverante. Corrientes de agua, que nos habla de la gracia, la palabra misma de Adonai. El fruto, que es el resultado de la obediencia y el carácter, y la hoja que no cae, que nos hace referencia a la prosperidad. Por lo tanto, vemos que hay dos pensamientos importantes, hebreo y griego. Entre tanto, el pensamiento abstracto es la expresión de los conceptos que no pueden ser vistos, ni oídos, ni saboreados, ni tocados. El libro de los Salmos, capítulo 103, verso 8 dice: «Misericordioso y clemente es el Adón, lento para la ira y grande en misericordia». Estas son palabras abstractas traducidas al español del original hebreo que usa conceptos concretos. Cuando alguien está enojado, respira con mucha fuerza y sus fosas nasales se abren. Cuando un toro bufa, hace lo mismo. El hebreo ve con el ojo como una nariz se abre. Si el traductor pusiera esto como lento de nariz, no significaría nada para nosotros. Por esta razón es traducido como ira. Y allí tendríamos que continuar en muchos detalles. Vamos a tener que dejarlo para otra ocasión. Permítanme cerrar con algunos de las reflexiones del día. 3 verdades en la vida. No te preocupes, amado hermano, por las personas de tu pasado. Hay una razón por la que no llegaron a tu presente. Téngalo muy presente. Hay muchas razones por las cuales personas de tu pasado nunca estarán en tu presente y probablemente en tu futuro. Una segunda reflexión nos dice que una persona cambia por 2 razones: porque sufrió demasiado o porque aprendió suficiente. Diría la pastora Pili en esta reflexión: si no lo aprendes por revelación, lo aprenderás por
persecución. Y una tercera reflexión dice, no dependas de nadie en tu vida, solamente aférrate a Adonai, porque hasta tu sombra te abandonará cuando te encuentres en medio de la oscuridad. Cuando estás en ese lugar oscuro, en medio de la adversidad y en medio de la batalla, hasta tu sombra desaparece. Pero Adonai es fiel y justo para estar allí, pendiente para contigo. Y el último pensamiento del minuto, ¿qué es un lujo? Nuestros pensamientos quieren el lujo, la comodidad. Nos hicieron creer que el lujo era lo raro, lo caro, lo exclusivo, todo aquello que nos parecía inalcanzable. Ahora nos damos cuenta que el lujo eran esas pequeñas cosas que no sabíamos valorar. El lujo es estar sano, es un lujo no pisar un hospital, es un lujo poder pasear por la orilla del mar. Lujo es salir a la calle y respirar sin mascarilla. Lujo es reunirte con toda tu familia, con tus muy buenos amigos. Lujo es por poder compartir una mirada y una sonrisa en la comunidad. Lujo es un abrazo, un beso. Lujo es disfrutar de cada nuevo día, de cada nuevo cheminí. Lujo es un privilegio de amar y estar vivos. Lujo es todo lo que tenemos cuando aprendemos a vivir conforme a la mente de Yeshua. Es un lujo y es un privilegio servir a Adonai. Mis amados, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que ha sido una semana apasionante. Gracias por sus muy buenos mensajes. Gracias por compartir el programa. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Shalom para todos y muy buen día. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.